ISA Intervial, conexiones que inspiran. Dio, tu asistente artificial obsesionado con que vendas más. Y Bodega San Francisco piensa en grande, presenta el Rat Pack. La mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central de lunes con Angélica Bulnes, como siempre. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Muy buenos días. Y con entrevistado. Sí, tenemos un entrevistado. Tenemos a Eolo Díaz. Voy a presentar un poquito más largo a Eolo Díaz, porque Eolo fue un bacheletista temprano. En el primer gobierno de la expresidenta fue analista de la Secretaría General de la Presidencia. Votó por Bachelet para concejal, ¿sabes? Claro. No me calzó, digamos, el distrito. No te calzó. Solo por eso. Fue uno de los primeros que se matriculó ahí. Y en el segundo gobierno fue director de gestión de políticas públicas de presidencia, cargo desde el cual monitoreaba que los compromisos que tomaba la presidenta se hicieran realidad, se concretaran. Y desde mayo del año pasado es director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, la fundación que creó Michelle Bachelet en el año 2018 tras terminar su segundo mandato, y es considerada, han dicho que es como el brazo político de la expresidenta. Y esta semana se espera un evento el jueves en la mañana que va a ser una reunión importante para la izquierda, porque la Fundación Horizonte Ciudadano lanza el resultado de un trabajo largo que han venido haciendo desde abril, un manual de buenas prácticas municipales que trabajaron con 9 centros de estudio de la izquierda, desde Rumbo Colectivo, que está ligado al Frente Amplio, hasta el ICAL, ligado al Partido Comunista. Y entonces ahí el actor clave ha sido Eolo Díaz, que nos va a contar ¿Qué está tramando? ¿En qué han estado trabajando y cómo lograron juntar a los principales centros de estudio de izquierda? Gracias. Primero, reivindico mi apellido, Díaz Tendero. Díaz Tendero. Perfecto, es compuesto. Es compuesto, sí. Mira, ha sido un trabajo enriquecedor, diría yo, porque trabajar con diferencias no es fácil, con culturas políticas que vienen, no sé, del ICAL, con un partido, digamos, que tiene más de 90 años, digamos. Pero yo creo que ahí lo fundamental ha sido la voluntad de acuerdo. O sea, si es que hay voluntad de acuerdo, las cosas resultan. Pero además creo que hay otro componente, y es que hemos avanzado desde las cosas prácticas, ¿no? A ver. No quisimos darnos la vuelta como teórica para armar un programa, sino partir desde las cosas concretas, ¿no? Entonces, en esa lógica de lo concreto, uno se da cuenta que hay mucho más acuerdos de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a hablar de cómo nos organizamos para avanzar en temas de cuidados, por ejemplo, un tema que aparece en la sociedad chilena, digamos, súper fuerte, nos damos cuenta de que no hay grandes diferencias y que tienen que ver más bien con énfasis de ritmos, con énfasis, digamos, de cómo se incorpora o no la sociedad civil, digamos, qué rol cumple el Estado, pero finalmente hay acuerdo, ¿no? Creo que debo decirlo también que un factor fundamental para que esto resulte no soy yo, es la presidenta Bachelet, ¿no? O sea, la posibilidad de que estemos todos ahí reunidos, digamos, además, desde la democracia cristiana, desde su centro de estudio, que es Democracia y Comunidad, hasta el ICAL, digamos, desde la EC hasta el PC, tiene que ver, digamos, con que todos los sectores políticos tienen una mirada, digamos, en donde la presidenta puede aportar en ese proceso, ¿no? O sea, sigue siendo un polo de atracción, Bachelet. Absolutamente. ¿Por qué? Absolutamente. ¿Por qué lo es? Yo creo que porque la experiencia de sus dos gobiernos quedó claro que se podían hacer cosas en conjunto, ¿no? Que se puede avanzar en concreto. Además, yo creo que ella tiene una mirada justamente que no va por las grandes discusiones teóricas, sino de cómo esas discusiones se palpan en cosas muy concretas, ¿no? Y por tanto, de cambios muy concretos que afecten a la ciudadanía. Y en ese espacio de encuentro es donde los centros de estudio hemos trabajado estos 4 meses, digamos, ¿no? Debo decir también que viene una historia de antes, ¿no? Los centros de estudio, por ejemplo, durante los dos procesos constituyentes, hicieron cosas, ¿no? Claro, sobre todo en el último trabajaron más juntos. Sí, nos pusimos de acuerdo en algunas, lo que llamamos las líneas rojas, donde había ciertos límites que no se podía, digamos, pasar, digamos, a propósito de apoyar o no ese proceso, ¿no? Pero lo que ha pasado en este episodio, digamos, último, es que ha sido mucho más operativo, ¿no? Finalmente hemos trabajado en conjunto, se han hecho talleres en las regiones, se han hecho talleres, digamos, de distintos temas, hemos estado compartiendo. Yo creo que cuando empezamos a compartir espacios comunes, lenguajes comunes, las cosas empiezan a resultar con mucho más facilidad, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en códigos comunes, en definitiva, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha resultado, y como les digo, el paraguas es la presidenta Bachelet, ¿no? Sin duda. O sea, ella es la que logra sentar a todo este mundo juntos. Así es. Y es su obsesión, diría yo, ¿eh? O sea, ella, en lo que está hoy día, es justamente la unidad del sector, la unidad más amplia del sector. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa tanto, qué tan preocupada está de la situación de la izquierda de cara al futuro? Sí, yo creo que hay dos cosas allá, por lo menos que nos ha transmitido, además nos ha puesto como objetivo en la fundación, ¿no?
Uno que es, ella entiende, y nosotros estamos abocados a tratar de conocer más ese detalle, de que había un cambio radical en las subjetividades sociales, digamos, ¿no? Algo está pasando en el Chile contemporáneo que hace que los códigos de comunicación tradicionales de la izquierda hoy día tienen que ponerse al día, por decirlo de algún modo, ¿no? Y por lo tanto, uno de los requisitos para hacer bien este trabajo es, bueno, vayamos a ver qué está pasando con esa sociedad, ¿no? Hemos hecho trabajo de investigación al respecto y tenemos que volver a construir códigos de comunicación eficiente en políticas para eso, ¿no? ¿Cómo qué es un código de comunicación eficiente? Por ejemplo, lo que yo les decía de cómo estamos armando el programa. Hoy día la ciudadanía no adhiere a grandes relatos sobre futuros proyectados en 25 años más, digamos, ¿no? Hoy día la ciudadanía adhiere a temas concretos y ensaya proyectos de sociedad en soluciones prácticas, ¿no? En temas de políticas públicas. Cada día más las personas votan por políticas públicas, no votan por proyectos. Entonces, bueno, eso significa pensar la política no abandonando los valores que hay detrás, digamos, de las políticas públicas, sino sabiendo que en las políticas públicas específicas se transmiten valores específicos, ¿no? Entonces, cuando yo organizo a la sociedad para hacerse cargo de temas de seguridad, estoy pensando en un cierto tipo de sociedad, ¿no? Yo esto lo hago, digamos, en clase, digamos, a mis alumnos, siempre se lo digo. Por ejemplo, si yo quiero, en la ley de consumidor, cuando nosotros pensamos que tenemos que organizarnos para hacer una demanda colectiva, es distinto que si yo puedo contratar a un abogado para que haga esa demanda. Porque la primera opción, yo lo que estoy diciendo es que en esa sociedad quiero que la gente se organice y por lo tanto tenga una capacidad de organización y solidaridad para afrontar causas comunes. En cambio, lo otro lo que hago es derivar a un experto que me represente en mi propia función social. Y esa decisión determina un tipo de sociedad, digamos. Así es. Determina, Y por lo tanto, claro, la idea de sociedad que tú quieres. Así es. Y por lo tanto, no da lo mismo, y esto es una frase que se repitió mucho en algún momento, no da lo mismo el color del gato, digamos, sino que case ratón. Yo creo que sí da es muy importante el color del gato. También. O sea, tienes que solucionar el problema, sin duda, tienes que cazar ratones, pero depende cómo lo hagas, vas a construir un tipo de sociedad a la cual aspiramos. Y en esa lógica es donde estamos trabajando. Por eso el programa lo hicimos al revés. No lo hicimos desde la teoría, desde los diagnósticos, sino lo hicimos desde las prácticas, en donde seleccionamos espacios de éxito en las comunas, ¿no? Y sobre esa base estamos tratando de transmitir la sociedad que queremos construir. Como ¿no? a trabajar en concreto, ¿ya? Estos distintos mundos que van desde la DC al Partido Comunista. Así es. Para enfrentar cosas concretas. ¿Hay muchas diferencias? ¿Dónde están esas principales diferencias? Yo te diría que las diferencias tienen que ver en la forma de entender la gestión. Ahí hay un elemento crucial, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes, y voy a poner un tema que es complejo, pero que hay que abordarlo, digamos, si es que no lo abordamos, yo creo que no vamos a llegar a buen puerto este sector, y es que entendemos la gestión de las políticas públicas de un modo distinto. Al interior de la izquierda. Sí. ¿Ya ves? Sí, no. Yo creo que hay una distinción que tiene que ver con cómo que la gestión no es, voy a ponerlo así, la gestión no es equivalente a formas conservadoras de hacer cosas, ¿no? Sino que la buena gestión es parte del éxito del progresismo en términos de que, si es que estamos pensando de lo que se trata es hacer cosas concretas, tienes que hacerlo eficientemente, ¿no? Entonces la gestión no es un tema menor, es un tema central. Que son palabras que, por ejemplo, como que de alguna manera el mundo piñerista se apropió. Claro. Gestión, eficiencia, que parecen lejanas a la izquierda. Así es, exactamente. Y eso hay que traerlo de vuelta al espacio, digamos, cognitivo de la izquierda. Yo creo que eso es fundamental. ¿Traerlo de vuelta o generarlo en el espacio de la izquierda? ¿Lo tuvo alguna vez la izquierda? Sí. O sea, ¿En qué momento? O sea, yo creo que parte importante de la capacidad de reformas que se dio en los gobiernos anteriores. En la concertación. Se dio, digamos, ¿no? Y hubo ahí una capacidad de gestión, de cambio. Porque ahí dominaba más bien un mundo centro-izquierda. En cambio ahora estamos más corridos hacia el eje izquierda. Sí, yo creo que quiero decir, la izquierda todavía no ha demostrado que puede gestionar tanto. En los municipios sí. Ya. Esa es la gracia, digamos, ¿no? Y por eso queremos partir desde los municipios y elevar eso a un proyecto común. De hecho, en lo que vamos a lanzar el jueves, viene una primera reflexión que tiene que ver con eso, desde el encuentro en las prácticas al proyecto común y de largo plazo, digamos. Ese es el camino que queremos proyectar, digamos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío, ¿eh? Traer temas que no siempre han estado muy cercanos a la izquierda, traerlos acá. Gestión, seguridad pública, ¿no? Eso te iba a preguntar. Uno de los temas que ustedes trabajaron es seguridad. Y entonces, ¿qué
¿Qué genera este mundo en términos de gestión en el tema seguridad a nivel municipal? Porque Sí. las medidas son para eso. Sí, bueno, me voy a reservar la cosa porque eso lo va a lanzar el jueves, digamos, pero en términos concretos, mira, hay una lógica que está ya instalada, digamos, que es el uso de inteligencia artificial por ejemplo, en cómo la inteligencia artificial permite reconocer ciertas prácticas, ¿no? Ciertas conductas de individuos que te permiten levantar alertas tempranas en términos de comisión de delitos. Por ejemplo, ahí hay un tema, es pura tecnología aplicada, digamos, con cámaras específicas sobre las cuales nosotros podemos hacernos cargo de prevenir, ¿no? Que es más bien temas de innovación vinculados. Pero yo diría la distinción que tiene la izquierda acá, digamos, en el proceso de temas de seguridad tiene que ver con la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que tuvimos esta polémica, digamos, de las casas narcos, ¿no? Que hubo toda esta disputa también, digamos, si es de un sector o de otro. Bueno, tal vez ahí el punto no es que sea hacerse cargo de las casas narcos o no, sino qué pasa después con esos espacios. Cuando yo los libero, digamos, desde esa ocupación, digamos, ilegal, cómo la comunidad se hace cargo de trabajar. Y ahí hay muy buenas experiencias en ciertas comunas, en donde después de eso, esas casas se han transformado en centros comunitarios, por ejemplo, ¿no? O en centros que se hacen cargo de cuidados de los adultos mayores de la zona. Claro, ¿no? la izquierda debería tener una idea respecto al destino Así es. que le sea propia, que no sea igual a la que tendría un alcalde republicano, por decirlo así. Exactamente. Y eso significa comunidad, construcción de colectivos, de solidaridad. Yo creo que ese está en el fondo del trabajo, digamos, de seguridad de la izquierda, digamos, ¿no? Ese tipo de desafíos son los que estamos tratando de levantar desde la práctica concreta. Ya, y en el tema migración, otro tema que tensiona al sector. Sí, sí. Es un temazo, ¿no? Es un temazo porque además se mezcla con el tema inseguridad. Bueno, lo que conversábamos recién, lo que está pasando en Inglaterra, tiene que ver justamente con la migración, pero Claro, que había una serie de protestas Sí, en distintas ciudades bien violentas. Impresionante, sí. Ahora, ahí de nuevo, la comunidad, ¿no? ¿Cómo aporta la comunidad? Yo creo que ahí tenemos nosotros como chilenos un problema, ¿eh? Porque, claro, la migración ha sido tan masiva que hoy día lo que está en disputa es una cierta identidad de nosotros como chilenos, digamos, ¿no? Entonces, ya pasó, y esto es lamentable, pasó el momento en donde la migración era un aporte y se nos está transformando en una disputa por mi propia identidad como chileno, ¿no? Y por lo tanto, ahí lo que viene de vuelta, y es parte también de lo que han hecho algunos municipios, tiene que ver con pensar la integración de un modo más operativo. A ver, ¿cómo así? Eso significa que no podemos dejar que la migración llegue y se las arregle solas, digamos, ¿no? Sino que tenemos que hacernos cargos de una conducción de ese proceso de migración para que los migrantes entiendan cómo vivimos los chilenos también, ¿no? Me tocó vivir afuera, a todos nos ha tocado vivir afuera, y cuando uno llega a un país que tiene una identidad fuerte, digamos, uno se adecúa a las lógicas de cómo funciona. Claro, tiene este espacio y se junta con los amigos. A mí me tocó, digamos, en Europa, terminaba siempre con los latinoamericanos, digamos, ¿no? Pero había un rigor de la cultura francesa que nos obligaba a comportarnos de cierta manera, La ¿no? romanización, que le llaman. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Francia, eran estas reglas de politesse, digamos, que son claves para los franceses en términos de instalar una cultura de la civilidad. ¿Y eso de alguna manera la autoridad local, la autoridad municipal no lo ha conducido bien? Y ese es el ¿Ese es el desafío problema? que tiene, exactamente. Yo creo que, a ver, por Claro, pero arriba, también el hay otro Estado- desafío. Perdón, estamos con Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano. También hay otro desafío para la izquierda, que es eventualmente modificar su mirada respecto a la migración. Porque hace 5 o 10 años había un discurso muy pro inmigración, muy de que entrar al país era un derecho de los migrantes. Probablemente eso esté en tela de juicio ahora, incluso para la izquierda. Eso está en un proceso de reflexión, sin duda. Y esto de pensar en cómo nos hacemos cargo del trabajo en el territorio, de cómo se integran a nuestra cultura, es fundamental. O sea, yo creo que ese es el trabajo, porque por arriba el Estado central lo que tiene que hacer es normar, y están las leyes, digamos, ¿no? Pero es el territorio, son los municipios los que se hacen cargo de integración o no, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer una Claro, apuesta o sea, mucho es más la operativa. radio a pila a todo volumen en la práctica, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? De eso estamos hablando. Y de cómo eso se va, cómo hay aprendizajes de lado y lado, ¿no? Pero también de cómo hay, cómo te haces en parte chileno también, digamos, ¿no? No cómo conservas 100% tu cultura, digamos, ¿no? ¿Y eso cómo proponen ustedes que se hace? ¿Cómo se hace ese proceso para que el inmigrante, claro, se integre, pero también se integre bajo ciertas reglas que se ponen acá en Chile? Ahí, bueno, hay un desafío y hay algunos municipios que están haciendo cosas. Hay procesos que son
yo te diría bien micro, y esa es la gran dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implica poner muchos recursos. Eso significa, por ejemplo, que hay algunos municipios tienen agentes específicos, digamos, funcionarios de los municipios que lo que hacen es hacer ese proceso vía capacitación para el trabajo, vía aprendizajes de lenguaje y de formas de preparar una entrevista del trabajo. Y por lo tanto, ese es el trabajo, digamos, que falta y que se está haciendo, pero muy a baja escala. Y eso hay que escalarlo 100% porque la migración se nos vino encima, digamos, en definitiva, ¿no? Y ese es el desafío que tienen hoy día los municipios. Este encuentro se hace el jueves. Va a estar la presidenta que está de paso por Chile. Entiendo que está viajando mucho. La expresidenta Bachelet. Pero cuando está aquí está bien activa también. Y a propósito de esa actividad que menciona Angélica Bulnes con tanta elegancia, todo el mundo se pregunta si esto no es una plataforma o este polo de atracción que es Michelle Bachelet para la izquierda, como la describes tú, Eolo, si no es una manera de asumir un rol político de la expresidenta Bachelet que es en un sentido inevitable en el próximo ciclo presidencial. A ver, sí, ella tiene un objetivo que es el que te acabo de mencionar, digamos. Ella, lo que le interesa es hacer avanzar las fuerzas de izquierda, digamos, ¿no? Del progresismo. Y en ese sentido, su acción hoy día tiene que ver con generar unidad, generar coordinación, ¿no? Por lo menos cuando la primera reunión de directorio que yo tuve con ella fue en mayo del año pasado, cuando el Partido Republicano había dado el gran sorpaso, digamos, en el segundo proceso constituyente, y la conversación era, bueno, hay 2 años en donde hay que hacer un trabajo que implique reflexionar sobre lo que está pasando y por qué la extrema derecha está ganando adeptos hoy día en Chile, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay ahí es una preocupación sincera de cómo hacerse cargo de los cambios que están dándose en Chile y de los cuales tenemos que hacernos cargo como izquierda para generar acciones concretas, para generar un proyecto político que se haga cargo de eso, ¿no? Y esa es su voluntad, ¿no? Y por lo tanto la coordinación es parte de eso, ¿no? Otra cosa es si se personaliza en ella o no. O sea, yo creo que ella tiene todo lo contrario, digamos. Ella lo que quiere justamente, y por qué le interesa tanto lo del jueves, digamos, y se comprometió a estar a propósito de esta agenda diversa que tiene, es porque eso es una muestra de unidad, ¿no? Es una muestra concreta de unidad que se puede y que además se refleja también electoralmente, porque hay que decirlo y hay que destacarlo, digamos, finalmente este sector, digamos, del centro izquierda logró un pacto amplio que en algún momento atrás se veía muy difícil y sin embargo se logró. Y eso acompañado, además, con un proceso de reflexión programático que ha sido también exitoso, digamos, ¿no? ¿Cómo te explicas tú, Eolo, que a la expresidenta le esté yendo tan bien en las encuestas? Yo creo que eso tiene que ver con esa necesidad que tienen hoy día los chilenos de volver un poco a las fronteras, ¿no? De sentir límites, ¿no? De sentir una sensación de orden, ¿no? Yo creo que pasamos mucho periodo, que tenía que ver con la pandemia, que tenía que ver, digamos, con lo que fue el estallido, en donde veíamos hacia adelante y no veíamos de cómo esto se empieza a ordenar, ¿no? Y yo creo que, claro, los gobiernos anteriores marcan eso, ¿no? Las reformas marcan eso. Hicieron reformas importantes, pero se hicieron estructuradamente, en orden político, con acuerdos en el Parlamento, y por lo tanto creo que hay una cierta percepción, un requerimiento de ese orden, ¿no? De ese orden democrático que funciona, ¿no? Que no está trabado, ¿no? ¿Tú crees que es una cosa nostálgica? Yo creo que hay algo de nostalgia. Yo creo que hay algo de nostalgia por esa sensación de sentirse seguro. En el amplio espectro de la palabra seguro, digamos, ¿no? Seguro en términos de seguridad pública, pero también seguro en términos de que las cosas van a cambiar y van a cambiar con beneficios concretos para mí, ¿no? Y que esos cambios tienen un horizonte, como dice el nombre de la fundación, y no un precipicio, no cualquier lugar. Sabemos dónde vamos a llegar, ¿no? Hay una cierta sensación de que la ciudadanía requiere eso, ¿no? Y por lo tanto, claro, lo que representa la presidenta Bachelet en ese imaginario tiene que ver con eso, ¿no? Con eso de pasado, digamos, que tenía que ver con aquí se hacen las cosas bien y se pueden hacer reformas importantes, pero se hacen, digamos, de modo, digamos, responsable y con buena gestión. Vuelvo al tema de gestión. Y si esto sigue creciendo, va a ser difícil que no empiece a haber una insistencia en que ella sea candidata. Esa insistencia ha estado ya hace un tiempo. Viene pero cuando viene acompañada de las encuestas. Sí, eso cambió. Yo creo que eso cambió además también con la encuesta CEP, que la mostró, digamos, también.
Pero yo creo que hay candidatos, ¿no? Ahí hay apertura y hay tiempo para que florezcan los candidatos que tienen que florecer, digamos. Ella lo ha dicho públicamente, que no quiere ser candidata. Ella entiende además que... Pero parece que no se ha oído bien. La Paulina Bodanovich decía anoche en Tolerancia Cero, lo contaba la Bea Puto hace un rato, que la presidenta tendría que ser más explícita. Pero no ha ha sido sido, muy, no ha sido muy tan explícita. tajante. Lo ha dicho siempre que Ojalá no quiere me ser toque estar ahí. Bueno, claro. No me pero- ponga en esa... Y además, ¿cómo se va a leer esta actividad que ustedes tienen el jueves? Que ya hay como harto interés, empezó a generarse el interés en que se reúnen todos los centros de la izquierda, del progresismo, más los alcaldes. Se va a leer como una presentación como de un programa, O sea, programa municipal al otro liderado lado, por claro, Michelle Bachelet. Al otro lado la derecha tiene más o menos lo mismo y todo el mundo lo entendemos como que es la plataforma programática de materia. En este caso prima lo colectivo, ¿no? Y en este caso es los centros de estudio que van a entregar a los candidatos, digamos, un programa construido desde abajo hacia arriba, digamos, pensando en las elecciones que vienen en octubre, digamos. Eso es la señal en donde está la presidenta que va a mostrar justamente su compromiso por la unidad. Es eso. Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, académico de la Universidad Estatal Bernardo O'Higgins, Así además. es. Eolo, Así es. muchísimas gracias por la gentileza A de ustedes, estar acá. pues. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Angélica Bulnes? Bueno, está aquí